Mis amados hermanos, en esta oportunidad vamos a dar inicio a un nuevo estudio, a meditación de la palabra, prédica, estudio, como lo queramos ver. Escuché a un predicador que decía, predicar es enseñar, pero con lágrimas en los ojos. Así que, sea enseñanza o sea prédica, entonces es muy importante. Y el nuevo tópico para esta oportunidad, no sé cuánto tiempo nos llevará, va a ser acerca de la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo. Entonces, la razón por la que traigo esto es, creo que lo hemos enseñado, lo he predicado anteriormente, pero no necesariamente bajo este título, aunque creo que hay una prédica que habla acerca de esto, que tiene el título de esto, pero no nos hemos profundizado como debería ser. Y en esta oportunidad pues quiero abarcar todo lo que sea posible referente a la obra redentora de nuestro Señor Jesús y qué implica, aunque ya lo hemos visto desde diferentes puntos de vista. Hemos hablado acerca de nuestra identidad, hemos hablado acerca de los pactos, el nuevo mandamiento, todo eso está dentro de la obra redentora. Pero quiero en esta oportunidad concentrar todo eso para que tengamos nosotros un mayor conocimiento de la palabra acerca del significado y qué implicó la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Quisiera de que vayamos a la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Quiero compartir con ustedes quiero dar tal vez una pequeña introducción, tal vez la prédica de hoy día sea una introducción a estos estudios. Siento pues de que muchos hermanos en el cuerpo de Cristo a nivel mundial no tienen el verdadero entendimiento del significado o lo que es la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Todos hemos, yo incluyéndome de esa forma, en las mismas enseñanzas que hemos recibido, pues pensamos de que la obra redentora simplemente está en perdón de nuestros pecados, en nuestra salvación, y lo limitamos exclusivamente a eso, cuando en realidad es eso, pero hay muchísimo, muchísimo más. Y cuando lo llegamos a entender, entonces podemos despertar a esta revelación. Miren, empecemos en el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Leamos estos versículos como una pequeña introducción. Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Esto es en el monte de la transfiguración, si ustedes, cuando estaba Pedro, Juan, y había otro discípulo más, creo que es Andrés. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este versículo es de mucha significancia porque desde que hemos empezado a meditar en esta palabra, hemos empezado a ver esta
área de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y yo les voy a decir, a medida que medito más en la palabra, a medida que estudio más en la palabra, es como si, justamente pasa lo que dice este versículo, es como si la luz brillara aún mucho más en mi entendimiento para poder comprender el verdadero significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y yo veo pues de que el Señor nos lleva por medio de su Espíritu, cuando hay hambre y hay sed de conocer a Dios, de conocer más de su palabra, de saber más de Él, el Señor nos lleva de revelación en revelación, nos transforma por el Espíritu de Dios, nos da entendimiento, nos da sabiduría e inteligencia espiritual, como dice Colosenses 1:9. Y yo doy gracias a Dios porque por medio del Espíritu Santo puedo ver en su palabra. Cada vez tengo un entendimiento un poco más claro acerca de todo esto. Y esto, como lo hemos compartido en los estudios bíblicos acá, cuando Dios revela su palabra en nuestro espíritu, es algo que no podemos comparar. Es algo que es difícil de explicarlo, es difícil de ponerlo en palabras porque es algo espiritual. Y justamente es lo que dice nuestro Señor Jesús. Dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y cuando leemos la palabra y por medio del Espíritu Santo revela en nuestro espíritu estos tesoros que tiene Dios en su palabra, es este alimento que nuestro espíritu necesita para fortalecernos, para darnos energía, para revitalizar. Exacto, esa es la palabra, gracias. Entonces, nos sentimos como hay esos ¿cómo se llama? Dibujitos que mandamos en los chats. ¿Ha visto esos que están con ¿cómo se llama? Con los músculos así, ¿no? Uno se siente espiritualmente en esa posición y te da confidencia, te da gozo, te da paz, porque es algo sobrenatural que el Espíritu Santo hace a través de su palabra cuando te revela esto. Entonces, yo veo de que esto es lo que está ocurriendo con nosotros, y le digo particularmente conmigo porque es su palabra que me transforma y nos da el entendimiento. Y esto es justamente lo que pasa en este momento, donde dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando la luz del entendimiento de la palabra brilla en nuestros corazones. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, nos damos cuenta que la palabra de Dios es única. Es única porque ha sido inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, para que hombres de Dios puedan revelar al mundo los propósitos, la voluntad de nuestro Creador, de Dios. Entonces, cuando entramos en este tópico de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, es central a la palabra de Dios. Y esto pues ya me han escuchado decir anteriormente de que la obra redentora es central a la palabra de Dios. Y yo diría, hasta donde yo estoy entendiendo y esta luz brilla más en mi entendimiento, en mi espíritu, es de que la palabra
en realidad gira alrededor, el Antiguo y el Nuevo Testamento gira alrededor de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello de que nosotros necesitamos tener este conocimiento de la obra redentora. Porque todo está centrado en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo. Porque Dios ya lo había profetizado, está profetizado desde el comienzo, desde el libro de Génesis, en Génesis 3:15. Desde el momento en que Adán y Eva cayeron, ya estaba profetizado acerca de esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis también la palabra del Señor nos habla de que, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de que ya al final de la Biblia, no necesariamente al final de los tiempos, porque muchos tienen el entendimiento de que el libro de Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis es al final de los tiempos, cuando ya lo hemos visto en una forma panorámica en el pasado, cuando estudiamos escatología, pero no necesariamente. Pero ya en ese libro también la palabra nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos el significado acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y mi oración, hermanos, mi oración es de que lleguemos a este entendimiento. Porque la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo no está solamente limitado a que nuestros pecados han sido perdonados, de que su sangre nos ha limpiado de toda iniquidad, pero hay mucho más de esto. Entonces quiero decir lo siguiente, he estado yo meditando y pensando en esto. Siempre le doy gracias al Espíritu Santo porque cada vez cuando estoy meditando en la palabra, estoy ahí con la Biblia del Señor y ¿cómo podría ser? Esta es la forma como yo me preparo y estudio la palabra. Entonces, es uno y el Señor, amén. Es uno y el Señor porque el Espíritu Santo está dentro de uno. Podemos creer eso, que el Espíritu Santo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y cuando estamos meditando en la palabra, estamos internamente, yo estoy hablando con el Señor, meditando, recibiendo lo que Él me está hablando y hay momentos en los cuales también me comunico con Dios en forma audible, entonces empezamos a conversar. Pero generalmente es en mi mente, en mi espíritu. Entonces le estaba preguntando cómo puedo resumir, cómo puedo resumir la obra redentora, la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo puedo resumir en una oración? Como se dice en inglés, en un sentence. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces lo he puesto de esta forma. El propósito de la redención es la nueva creación. ¿Ok? El propósito de la redención, el motivo y la razón de que el Padre envía a su Hijo. Así como dice en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos le preguntan, dice, ¿de dónde cuando ellos regresan después de haber comprado comida, porque estaban con hambre en ese momento cuando está en este encuentro con la mujer samaritana, y los discípulos en su regreso de que fueron al takeaway a comprar una comida para llevarle, porque habían estado caminando todo ese día, entonces el Señor le dice, ¿ya comiste? Entonces el Señor le responde, la comida que yo como es de hacer la voluntad de mi Padre y que acabe la obra que Él me ha mandado hacer. Entonces, Dios, nuestro Señor Jesús vino con un propósito. Y el propósito, para resumirlo en una oración, el propósito de la redención, el propósito de enviar el Padre a su Hijo a este planeta, a la tierra, y pasar por todo lo que tuvo que pasar, es
la nueva creación. La nueva creación. Hablando de usted y de mí. Hablando de la humanidad. Hablando del hombre. Una nueva creación. Y eventualmente tendría que ser una nueva creación en general. Pero la obra de la redención es la nueva creación. Yo no había percibido esto. Y esta obra abarca 9, de acuerdo como yo tengo el entendimiento de la palabra, y como le digo, yo estoy creciendo en esto y estoy entendiendo más, es muy posible que haya más, pero hasta donde veo hay 9 áreas en las cuales la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver. Y estas 9 áreas encierran en sí ellas, esta nueva creación, refiriéndose al ser humano, a la humanidad. Porque la máxima creación de Dios fue el hombre. O sea, la razón principal de la obra redentora es una nueva creación para que usted y yo, por medio de Jesucristo, podamos vivir en una nueva creación. No una nueva creación física exterior, pero una nueva creación espiritual. Para que usted y yo seamos una nueva creación. Entonces, ¿qué es lo que abarca la obra redentora de nuestro Señor Jesús? Lo he puesto de esta forma. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo abarca sus padecimientos, abarca su crucifixión, abarca su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo o el día de Pentecostés. El año 70 después de Cristo, o sea, la destrucción de Jerusalén y su presente ministerio en este momento sentado a la diestra del Padre, en la cual nosotros también como hijos de Dios, también estamos sentados juntamente con Él. Cada una de estas áreas que corresponde a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es de vital importancia para que nosotros lleguemos a tener el entendimiento de cuál es nuestra posición y nuestra condición como hijos. O sea, de que dentro de estas 9 características, no sé si son características o no, o son 9 etapas, no son 9 etapas, pero todo esto ocurre cuando nosotros venimos a Cristo, ¿ok? Pero tiene que ver con la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Todo esto es un milagro, porque cuando venimos a Cristo, Dios ya hace 2000 años atrás ha hecho todo esto para que nosotros podamos simplemente por medio de la fe entrar en esta posición espiritual y podamos vivir esta clase de vida. Por medio de la fe, porque Él es el que lo ha hecho todo. Y lo ha hecho todo por amor. Ahora, ¿cuál es la motivación del Padre para enviar a su Hijo? O sea, para que cumpla esta obra, para que acabe esta obra, como dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Juan. Que haga tu perfecta voluntad, dice nuestro Señor, que haga tu perfecta voluntad, Padre, y que acabe tu obra. O sea, Él vino con una misión. Y yo pienso de que cada uno de nosotros también venimos con una misión. Cada uno. No hemos sido creados para ocupar un espacio
en un lugar en el espacio, venimos con un propósito. El Señor nos ha traído con un propósito. Escuchen, el primer propósito de que nosotros hemos sido creados es su propósito. Es sus propósitos. Por eso que en segunda de Timoteo, Pablo habla, dice de que Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. No de acuerdo a nuestras obras, a nuestros propósitos, sino de acuerdo al propósito de Él. Entonces, lo primero que nosotros debemos de concentrarnos cuando llegamos a Cristo es de realmente decir, Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Y ese es un signo de interrogación bastante grande, porque cuando no sabemos, nos empezamos a imaginar y buscar en otro lugar cuando en realidad no entendemos. Y el propósito principal de la obra, como le acabo de decir, es que usted sea una nueva creación por medio de Jesucristo. Es de que seamos una nueva creación. Es que podamos vivir. Esto yo no lo veía antes, pero esto es, en resumen, lo que significa y el propósito de la obra redentora. Lo vamos a venir desglosando a medida que vayamos estudiando esto. Muchas personas cuando vienen a los caminos de Dios, bueno, no conocen. Yo no conocía nada de esto cuando vine a Dios y levanté mi mano y le dije, Señor, sí te acepto como mi Señor y Salvador. Yo no conocía todo esto, pero en su palabra, ahora que lo entiendo, ahora que podemos verlo, Dios ha hecho todas estas cosas para uno, para nosotros. Y lo peor que podemos hacer cuando venimos a Cristo es de realmente no saber qué es lo que está ocurriendo acá. Y es por ello de que es importante de que nosotros conozcamos como hijos de Dios el verdadero significado de esta obra, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la obra que Dios le dijo a su Hijo Jesús que vaya y lo cumpla. Y cuando vino Jesús, vino y lo cumplió perfecta y completamente. Y es por ello de que Él está sentado a la diestra del Padre, dándonos a demostrar y decir, he acabado esta obra que mi Padre me mandó a cumplir. Entonces podemos, porque si no, no estaría sentado. Él está sentado a la diestra. Esto ya lo hemos dicho anteriormente, porque sabemos de que el libro de Hebreos nos habla de que el tiempo, por ejemplo, del tabernáculo, toda la construcción del tabernáculo, todos los muebles que están dentro del tabernáculo, todo tiene un significado especial. No simplemente están ahí porque están, ¿me entienden? No está el candelabro o la mesa donde está el pan, no está el altar del incienso, no están ahí porque son cositas que se ven, que es adornos, no, están ahí porque tienen un significado celestial, un significado espiritual, porque el verdadero tabernáculo, dice en Hebreos, de que está en los cielos, o sea, de que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, en el tiempo de la ley, todo lo que vemos en el tabernáculo de Moisés, todo lo que vemos en el antiguo pacto, especialmente en el tabernáculo, es una sombra y un tipo de las cosas que vendrán. Es simplemente un tipo y una sombra de las mejores cosas que vendrán. Entonces, ahora, cuando entramos en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, entonces ahora podemos darnos cuenta de estas nuevas cosas, estas mejores cosas que han sido reveladas en la palabra de Dios. Entonces, cuando venimos a Cristo, Dios ha hecho todo eso para nosotros poder vivir. Y grábense esto, por favor, porque esto es lo que nosotros tenemos en el logo de la iglesia que está en la página.
Ahí abajo en el logo donde está el dibujito, dice, somos una nueva creación. No muchos tienen este conocimiento. ¿Okay? Usted puede ponerlo, esta nueva creación, en realidad esto es cristianismo, esto es cristiano. Uno puede poner cristiano, porque la palabra cristianismo, cristiano todos lo conocen, pero en realidad no tienen el significado, que es lo que realmente es cristiano. Cristianismo o cristiano es un seguidor de Cristo, es un discípulo de Cristo. Exacto, está bien, eso no está. Pero, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el centro? ¿Qué es lo que significa ser cristiano? Ser como Cristo, ¿ok? Pero el ser como Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo, eso también lo vamos a ver en un momento, Él es nuestro espejo, nuestra meta, porque hemos sido creados como Él, ¿ok? Hemos sido creados a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29, que lo hemos visto muchísimas veces. Entonces, esta imagen que hemos sido creados a la imagen de Cristo es una nueva creación. Es esencialmente una nueva creación. O sea, cristianismo no es una persona que llega a Cristo y trata de vivir mejor, trata de ser un buen testimonio, está tratando de dar buen ejemplo de lo que era antes y ahora es diferente. No es tratando de mejorar tu vida, sino es vivir en esta nueva creación que Dios ha hecho por medio de su Hijo en nuestras vidas. Entonces, cuando empecemos a analizar, a estudiar la obra redentora, nos vamos a dar cuenta que algo bien interesante, como la palabra del Señor nos ilustra para que nosotros podamos llegar a tener un poco más de entendimiento del significado de todo esto. Entonces, vayamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 12 hay un par de versículos que quiero que meditemos. Capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Empezando el versículo 20. Dice la palabra de Dios, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe le dijeron a Jesús. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Estos dos versículos, 24 y 25, llevan como dice nuestro Señor Jesús, que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Este ejemplo, esta parábola podríamos decir, o ilustración de nuestro Señor Jesucristo que nos habla acerca del grano, de esta semilla de trigo. En este ejemplo está encerrado. Ustedes no tienen idea del significado de este versículo. Porque en estas pocas palabras que Jesús habla acerca de este ejemplo, de este trigo, se encuentra concentrado
en esencia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esencia, el Evangelio, lo que significa la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Yo podría decir de que este versículo 24 acerca del trigo es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo resumido en un versículo. Y la obra redentora que ocupa, el motivo, que como ya lo he descrito hace un momento, es grande, pero se encuentra centrado en esta ilustración, esta parábola, podríamos decir, de la semilla de trigo. Se encuentra centrado en este versículo de la semilla, el propósito de su creación, el propósito del pueblo de Israel y lo que Dios estuvo ya desde que empezó la ley de Moisés, se encuentra centrado en este versículo, en esta semilla. Y es por ello de que nuestro Señor Jesucristo habla acerca del reino de Dios. Dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza también. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Ustedes saben que la semilla de mostaza es bien pequeña. Ahora, algo tiene que ocurrir con esa semilla, cualquier semilla que nosotros que uno quiera plantar en la tierra. Dice en este versículo de que si esa semilla no muere, no puede dar fruto. Si usted tiene una semilla de trigo, una semilla, cualquier semilla que usted tenga, porque yo planto en mi casa, yo tenía una huerta, que ya no la tengo ahora, no tenía tiempo para poner, me gusta la horticultura, pero no tengo el tiempo para dedicarle a las plantas porque hay que regarle, hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Hay que cuidar las semillas, las plantas. Y no he tenido, muy buen éxito con mi huerta, así que viniendo de un lugar, de un pueblo bien pequeño allá en mi país, criado pues en mi casa donde estábamos, mi madre tenía muchas propiedades ahí, siempre estábamos con las plantas y los sembríos, el maíz, la alfalfa, un montón de cosas, ¿no? Pero nunca he tenido ese éxito cuando he venido acá porque falta de tiempo, lo admito eso, pero sí entiendo el principio, por medio de la palabra, entiendo lo que quiere decir el Señor acá. Entonces nos damos cuenta, y esto es el conocimiento de todos, por supuesto, si nosotros tenemos una semilla y yo lo dejo esta semilla aquí encima de esta mesa o en este púlpito, esa semilla pues va a ser semilla, no cumple su propósito, no cumple su propósito por la cual ha sido creada. La razón de una semilla es de que tiene que ser plantada. Tiene que ser plantada en la tierra para que esa semilla en sí tiene que morir. Esa semilla tiene que morir. Si no muere, no hay fruto, no hay planta. Y por lo tanto no va a haber frutos. Si esa planta no crece, si esa semilla no muere, no va a haber una nueva planta y por lo tanto no va a haber fruto de esa semilla. O sea que el fruto de esa semilla está en el fruto de la planta, que viene a ser la misma semilla. Y el reino de Dios consiste de esto, de una semilla. Es como una semilla de mostaza. Esa semilla de mostaza tiene que morir para que crezca la planta de mostaza, que viene a ser una planta, un arbusto, casi un árbol.
de algo bien pequeño a algo bastante grande. O sea, tiene que morir esa semilla. Y este principio, podría decir, y esta verdad de la palabra de Dios está encerrado en esto. Y nosotros, como hijos de Dios, también se relaciona con esta semilla. Cuando venimos a Cristo, tenemos que morir primero. Y muchas personas no saben de esto. Y esto es lo que hemos venido estudiando ya por bastante tiempo del capítulo 6 de Romanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino para que haya fruto, el reino de Dios, Él tuvo que morir. Si Él no muere, no hay iglesia, no hay nueva creación, no hay redención. Él dice esto. Aquí en este momento nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. ¿Qué significa? Va a ser arrestado, va a ser torturado, va a ser crucificado, va a morir, va a ser sepultado y al tercer día va a resucitar. Va a ser glorificado el Hijo del Hombre, pero va a tener que morir. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando acerca de Él mismo, es como esta semilla de trigo que tiene que morir. Porque si Él no muere, nosotros no podemos morir. Porque cuando venimos a Cristo, y esto es lo que mucha gente no sabe, cuando venimos a Cristo tenemos que morir primero. Para que podamos dar fruto a una nueva vida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando esta semilla cae en la tierra? Muere, pero esa semilla de trigo, supongamos que es una semilla de trigo, todavía es cuando muere y crece, todavía sigue siendo trigo. Pero no es el mismo grano que murió, sino es una nueva vida. Es un nuevo ser. Es totalmente, esa semilla que ha muerto ha servido de semilla, ha servido para que una nueva vida crezca de esa semilla. Y eso es lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino. Él tuvo que morir para cuando Él resucite, resucitemos nosotros juntamente con Él. Mejor dicho, cuando Él muera, nosotros también muramos juntamente con Él. Muchas personas dicen esto, ¿ok? Y tal vez esto ¿cómo podría decir? Va a ir en contrario a lo que usted pensaba antes. Yo pensaba esto también y decimos de que Jesús tomó mi lugar. ¿Sí o no? De que Él cargó mi cruz. Y Él tomó mi lugar. O decimos, Él lo hizo por mí, para que yo no lo haga. Cuando vemos a la luz de las Escrituras, esto lo que estoy diciendo es lo que se dice en todas las iglesias prácticamente. Y hablamos, como se llama, de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro vicario. Y esto yo lo he dicho anteriormente, de que Él es nuestro representante en la cruz. Nosotros hemos tenido que haber estado en la cruz. No, pero Él lo hizo por mí para que yo no estuviera. La verdad de todo esto es de que esa declaración no está del todo acertada. Porque Él murió en la cruz. No es para que yo no muera, sino para que yo muera juntamente con Él. Él lo hizo personalmente, Él lo hizo en su carne, Él fue quien lo torturaron, a Él fue quien lo crucificaron,
Él sin merecerlo, porque Él no pecó, pero Él llevó en Él nuestros pecados, pero Él murió en la cruz para que nosotros muramos juntamente con Él. Por eso es lo que estoy diciendo, para que haya una nueva planta, la semilla tiene que morir primero. Cuando nosotros venimos a Cristo, pongamos nosotros una semilla de trigo, que estamos sin Cristo. Esta semilla tenemos que morir primero. Tenemos que morir primero. ¿Y cómo podemos morir? No podemos decir, yo me declaro muerto. No tenemos el poder, hablando espiritualmente. ¿Okay? Ahora, si usted se quiere suicidar, eso tampoco es la solución. Sería la solución si es que alguien ora por usted y resucita. Ese es un ejemplo, ¿cómo se llama? Vivo. Pero eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. O sea, Él fue crucificado, Él murió para que nosotros seamos crucificados y morir juntamente con Él por medio de la fe. O sea, nuestro Señor Jesucristo como semilla tuvo que morir para que dé fruto a lo que ahora es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos? Más de 2 billones de personas alrededor de todo el mundo. Él fue uno solo, una semilla que murió, y el fruto, porque eso dice Hebreos en el capítulo 12, fue horrenda. Él personalmente en su humanidad no quería pasarlo, porque veía el significado y el peso del pecado del mundo que fue sobre él. Él se dio cuenta de ese significado. Pero él en su humanidad no quiso pasar. Y eso es lo que dice en el huerto de Getsemaní. Pero dice el Señor Jesús, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Él vino a hacer la voluntad de Dios, del Padre. Pero Él, como dice Hebreos 12, dice que Él menospreció el oprobio. O sea, Él vio lo que Él tenía que pasar. Pero nuestro Señor Jesucristo vio mucho más allá de la cruz. Él vio la tortura y el significado de la cruz y el sufrimiento de la cruz. Pero Él vio a cada uno de nosotros al otro lado de la cruz. Y Él dice de que Él, al vernos a usted y a mí y los millones y millones de personas que han llegado a conocer a Dios a través de las edades, Él nos vio a nosotros, y Él por ello de que Él dice de que Él soportó el oprobio o el menosprecio, la tortura, porque Él vio al otro lado de la cruz. Pero Él lo tuvo que hacer personalmente en su carne. Nosotros no tenemos que pasar por eso. Nosotros no tenemos que ser crucificados físicamente, pero sí espiritualmente. Tenemos que considerarnos crucificados, muertos, sepultados con Cristo. Porque esta semilla de esta naturaleza pecaminosa de la cual nosotros heredamos de Adán, tiene que morir. Y la única forma de morir, de que esta semilla muera, es juntamente con Cristo por medio de la fe. Entonces, cuando nosotros nos consideramos muertos a esta naturaleza que nosotros hemos recibido, ahora nosotros podemos resucitar juntamente con Cristo. Entonces ahora nacemos en esta nueva planta que eventualmente va a dar fruto a una. Entonces este resultado es una nueva creación. Es igual que nuestro Señor Jesucristo. Este principio de la semilla que muere, que tiene que morir para que dé vida, para que dé paso a una nueva creación, es central en la enseñanza de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él lo tuvo que hacer.
para que nosotros podamos tener esta nueva vida en Él. Entonces, ahora, cristianismo no consiste en yo tratar de vivir mejor, en tratar de ser religioso y cumplir con los 10 mandamientos o con los mandamientos de Dios. Cristianismo es saber quién soy yo. Cristianismo no es por obras, sino ser. Es saber quién soy yo. Si usted tiene esta revelación, usted se va a dar cuenta. Si usted sabe de que usted es una nueva creación, usted va a empezar a caminar de acuerdo a esta revelación y su vida va a dar fruto. Va a dar el fruto que debería dar. ¿Por qué no da fruto? Cuando no llegamos al conocimiento de esto y no damos fruto es porque no hemos llegado al entendimiento. Miren, este principio de la semilla es aplicable y en realidad el origen verdadero es con el pueblo de Israel. Porque sabemos de que esta palabra de Dios, ¿okay? Escuchen esto, yo no lo sabía esto hasta que hace unos meses atrás, cuando estábamos trayendo el estudio de escatología, pude ver en la palabra de que este libro es un libro escrito por judíos y para judíos. O sea, cuando hablamos de los pactos, estamos hablando esencialmente del antiguo pacto, estamos hablando del pueblo judío exclusivamente. Entonces, para entender este libro, tenemos que conocer que son escritos por judíos y para judíos, con la excepción del doctor Lucas, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo entiendo esto, de que Dios ha escrito esto, cuando esto de la semilla, cuando está hablando, lo que estamos hablando de la semilla acá, está hablando del pueblo de Israel. Israel es la semilla. Porque Dios había hecho este pacto, en el antiguo pacto, con el pueblo de Israel, con las 12 tribus de Israel. Pero sabemos de que las 12 tribus de Israel no fueron fieles. Lo hemos estudiado de que Dios se casó con Israel y Israel era su esposa. Pero esta esposa se convirtió en una prostituta, adúltera. Entonces ya en el Antiguo Testamento Dios dice, como su esposo, habla de que yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Hablando del mismo pueblo, en este momento cuando dice eso está en este momento en pacto con Israel y con Judá. Pero este pueblo de Israel es infiel. Pero ya cuando le es infiel y lo considera pues como una prostituta, es la verdad eso, hablando espiritualmente, ¿no? No físicamente, espiritualmente, porque Israel se va en pos de otros dioses y abandona a su esposo, en este caso, que es Dios. Entonces ya Dios, en ese momento, dice, yo voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo. ¿Me entiende? Voy a hacer un nuevo pacto con mi pueblo, o sea, un nuevo pacto con el pueblo de Israel otra vez. O sea, con su esposa misma, con esta esposa misma en este momento tiene un pacto, el antiguo pacto, pero dice, más adelante, yo voy a hacer un pacto nuevo con ellos otra vez, con ella otra vez. Pero esta mujer, esta esposa, tiene que morir, la semilla. Tiene que morir. Y yo la voy a plantar. O sea, Israel viene a ser la semilla.
de que más adelante tiene que morir. Y cuando muere, va a dar fruto a una nueva creación. Está hablando del pueblo de Israel. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del viejo hombre, del hombre natural, está trayendo el ejemplo del pueblo de Israel operando en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, bajo la carne, como esta mujer, esta esposa infiel. Y cuando nos habla a nosotros en su palabra, Pablo, estoy hablando de Pablo, nos habla de que tenemos que morir al viejo hombre para nacer en lo nuevo. Nos está hablando exactamente de la analogía del pueblo de Israel, cómo operaba en el Antiguo Testamento, y ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, cómo ahora esta nueva planta es. Lo lindo de todo esto, porque este libro fue escrito para los judíos, pero en el nuevo pacto, Dios no solamente ahora se concentra en el pueblo de Israel, ahora está centrado en todo el mundo, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo. Esta nueva novia, esta nueva esposa que Dios tiene ahora, ¿okay? Hablando en analogía, es ahora la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo que está formada, que empezó con judíos y luego con gentiles. O sea, la vieja esposa que tuvo, esa vieja infiel. Suena mal esa palabra. Pero esa es la verdad. Esa vieja infiel ha muerto. Hablando del pueblo de Israel, ¿okay? Hablando del pueblo del antiguo pacto. Dios los destruyó. Mire, escuchen esto. Dios los destruyó físicamente a las 12 tribus en diferentes tiempos. ¿Okay? Físicamente destruyó al pueblo de Israel. Pero ahora ellos, judíos, con gentiles, en Cristo, somos uno. Ahora en Cristo Jesús. Porque Jesús murió, esa semilla murió, ¿okay? Para que dé fruto. Entonces, ahora judíos y gentiles, por medio de Jesucristo, que viene a ser la iglesia de Cristo, que viene a ser el reino de Dios, que viene a ser la nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial, que viene a ser el nuevo Israel, que viene a ser ahora en esta nueva creación. Ahora estamos viviendo en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Y todo está hecho, está centrado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el centro es Cristo y su obra es parte de su plan perfecto, en la cual nosotros podemos ahora, por medio de la fe, vivir en esta revelación y en este conocimiento. O sea, se pueden dar cuenta del significado de esta semilla, del principio de esta semilla. Lo vemos en el pueblo de Israel, lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en nosotros, de que primeramente tenemos que morir. Y eso es lo que ocurre cuando venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, sin darnos cuenta, hemos muerto a lo viejo y ahora vivimos a lo nuevo. Y si nosotros no llegamos a tener este conocimiento, vamos a vivir una vida en Cristo tratando de mejorar nuestras vidas. Y esto lo he venido diciendo por mucho tiempo. Acordémonos que somos una nueva creación, o sea, el propósito principal de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, que conforma
sus padecimientos, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo y la destrucción del pueblo de Israel en el año 70 y su presente ministerio que Él tiene en este momento ahora, en este momento que está sentado a la diestra del Padre y nosotros sentados juntamente con Él, todo esto conforma la obra redentora. Todo esto es para que nosotros podamos vivir en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, hablando espiritualmente, siendo nuevas criaturas, siendo una nueva creación en Cristo. En Cristo. ¿Me entienden? Lo vamos a ir desglosando, podríamos decir, estas 9 partes, pero en este momento le da más o menos un panorama de lo que significa. Hay mucho más que decir, por supuesto, pero el tiempo no nos permite. Así que yo les pido de que así como hemos leído leamos nuevamente y vamos a terminar con ese mismo versículo que empezamos. Segunda de Pedro, vamos a leer. Y vamos a terminar con esto. Y la verdad es, mis hermanos, que a veces siento un poco de dificultad de poder expresar lo que realmente está en mi espíritu, ¿ok? Pero hay mucho más que compartir. Y cuando termino la prédica digo, no, ¿por qué no dije esto? Hubiese dicho esto, me olvidé. Entonces, por eso es que yo escucho las prédicas que yo traigo, entonces la próxima vez para poder mencionar. En el capítulo 1, versículo 19 nuevamente. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y mi oración es esto. Oremos entonces, oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por este tiempo de meditar en tu palabra. Siento en mi espíritu de que hay mucho más que tenemos que compartir al respecto. Padre, mi oración es de que cada uno de nosotros que escuchamos esta palabra y que leemos tu palabra, podamos llegar al pleno entendimiento del significado de tu obra redentora. Saber que, Señor, somos una nueva creación. Somos tus hijos. Somos santos e irreprensibles porque somos una nueva creación. No tenemos pasado. Donde, como tu palabra nos dice, en Gálatas 3:28, de que no hay judío, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, no hay libre, no hay esclavo, pero somos uno en Cristo. Señor, de que podamos llegar al entendimiento y a la revelación de lo que realmente lo que es ser cristiano y lo que es ser hijo de Dios. Que estamos caminando, Señor, en esta nueva vida. Es una vida totalmente nueva que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo, en la cual, Señor, tenemos, Señor, esta nueva revelación o que somos una nueva creación en ti y podamos andar en esta revelación de tu palabra, dando fruto, Señor, al 100 por 1. Gracias, mi Dios, por tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús, para que tu nombre sea glorificado por medio de nuestras vidas. Amén y amén. Okay.